¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a otra emisión del Juego Limpio. Ya está en nuestros estudios la señora vicepresidenta a cargo esta semana del Poder Ejecutivo Nacional, Gabriela Michetti. Con ella vamos a estar hablando en un minuto de toda esta realidad dura para el gobierno y dura para el país. Y luego vamos a estar analizando la economía, que no termina de despegar, con Ismael Bermúdez y Diego Falcone. Esta es la propuesta que vamos a estar compartiendo al margen de lo que van a ser nuestras reflexiones editoriales. Ya está, insisto, decíamos Gabriela Michetti, y ya mismo voy a dialogar con la vicepresidenta. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué dice? ¿Cómo está, Nelson? ¿Qué semana dura? Sí, creo que venimos... ¿La más dura del gobierno? También. Probablemente, creo que fue sobre todo sacudidora, digamos, ¿no? O sea, creo que para el equipo de gobierno fue la semana anterior y esta, fueron semanas en las cuales nos pusimos a tener que revisar un montón de cosas y creo que cuando uno está gobernando en una situación de complicación y de dificultad desde el día uno que asumió, porque la verdad que no asumimos un gobierno que fuera sencillo y fluido, digamos, está bueno que también en algún momento uno revise cómo está poniendo las cosas en marcha. Así que creo que fue positiva, en definitiva, más allá de todos los problemas que tenemos que solucionar. Hoy obviamente están los problemas de la gente y este tema que se genera. Fíjese que en las últimas horas, casi como la punta del ovillo, ha funcionado lo del correo y hoy estamos con el presidente involucrado en una posible conflicto de intereses con el tema de las aerolíneas de bajo costo y hoy uno con las autopistas, con el aumento. ¿Por qué pasan estas cosas? Yo lo primero que quiero decir es que... Por supuesto se lo debería preguntar al presidente, pero... Sí, no, pero está bien, yo soy la vicepresidenta y soy parte del gobierno y me hago cargo de todo lo que estamos haciendo. La verdad que yo creo que lo primero que tenemos que decir que es importante que la gente sepa que nuestro gobierno es un gobierno que vino de verdad a generar la confianza necesaria para que esta cuestión de la corrupción y de los conflictos de intereses que muchas veces hay entre los funcionarios y las empresas y toda esta cosa que la Argentina ha sido tan dura en los últimos años y las últimas décadas, diría yo, y que se fue agravando y agravando y agravando, termine. O sea, nosotros vinimos a eso. Por eso hoy hay una decepción fuerte. En las encuestas golpea muy fuerte hoy esto. Por eso quiero reafirmar eso, Nelson, porque de verdad, si bien es cierto que estos días hemos tenido estas alertas, la verdad es que cada uno de esos casos no son un caso de corrupción. O sea, nosotros le tenemos que poner la luz, le tenemos que poner más transparencia y mucho más, si se quiere, diría yo, control y toda la cosa sobre la mesa que podamos poner para que la gente no rompa su confianza. ¿Y por qué no ocurrió antes? Porque esto es lo que está generando hoy en un ambiente, obviamente, de sospecha, lo que pasó en la década anterior. El kirchnerato es una sospecha que se alarga para todos. ¿Por qué no se previó esto? Porque esto son cosas que cuando se conocen dice, y esto venía de antes, ¿por qué no se lo hizo conocer? Yo creo que no se previó porque nosotros tomamos una manera de conducir que fue, digamos, la que el presidente manifestó al principio del gobierno, que es decirle a todos sus ministros, sus secretarios y subsecretarios, vamos a trabajar en el marco de la ley, de la norma y de las instituciones, y pegados a Estado de Derecho. Entonces, digamos, cada ministro, cada secretario y cada subsecretario fue haciendo, como lo del correo, fue haciendo su tarea como creía que la tenía que hacer, en el caso de lo del correo, en el marco de la ley de quiebras. Pero el presidente no sabía nada de eso. Es difícil pensar que él no estaba al tanto, por lo menos de lo que significaba el hecho del correo. Bueno, por eso. Entonces, la verdad es que no, porque nosotros trabajamos, yo soy una de las personas que está todas las santas reuniones de todos los días con ese equipo de 7 o 8 que somos en las reuniones de coordinación y nunca ese tema estuvo como tema digamos, de discusión política. Claro, no para ustedes, usted seguramente no sabía lo que estaba pasando con el correo. No, pero el presidente tampoco... Sí debió haber sabido lo que pasaba con la empresa. El presidente no manifestó haber sabido esto y yo creo que si hay una característica de Mauricio Macri es su franqueza. O sea, yo, si puedo destacar algo de él, que a veces le juega en contra, es que es muy franco el presidente. Y nunca lo he escuchado mentir. Por lo menos, a veces hasta diría que le juega en la política, que a veces hay que cinturear esas cosas, le juega en contra. Pero quiero decir esto. Pero ahora, quiero decir esto, pero entonces hay que decirle al presidente que hay un problema de evaluación de temas que él tiene, porque esto surgía, él conocía lo del correo, él debería conocer, porque además se lo decía de los hijos, que el juicio no estaba terminado. ¿Cómo no alertar? Miren, va a pasar esto, tenemos
tenemos que manejarlo con mucho cuidado. Bueno, yo le cuento que en estos meses, desde que asumimos hasta ahora, año y monedas, año y unos meses, nosotros varias veces conversamos de la posibilidad de armar un protocolo especial que, como no había sucedido antes, por lo menos en esta característica de un presidente que antes se dedicó a las empresas, se dedicó al mundo empresarial, tiene una familia que tiene una empresa o tiene un grupo empresario muy ligado con el Estado durante muchos años. Entonces nosotros varias veces pensamos en armar un protocolo especial, trabajado con la oposición, trabajado con los organismos de control del gobierno, para decir, bueno, en los casos en los que pueda haber potencial conflicto de intereses, este protocolo se sigue al pie de la letra para que nadie sospeche nada. La verdad es que en eso fuimos, tal vez, no sé, no sé, lo dejamos pasar, lo discutimos y nunca lo hicimos, grave. Y es un error grave. Porque ¿sabe qué pasa? A la luz del contexto que hay, es difícil creer que el presidente no Totalmente, sabía. yo lo sé, pero no importa, porque nosotros, a ver, sí importa, pero digo, tenemos la tranquilidad de que como no hay realmente una cuestión de corrupción, lo que hay es realmente esta situación de no haber previsto y no haber tenido la sensibilidad necesaria para decir, en los casos donde puede haber potencial conflicto de intereses, va a haber sospechas. Entonces, si va a haber sospechas, no rompamos la confianza de la gente, establezcamos el protocolo. Bueno, la verdad es que lo deberíamos haber hecho y no lo hicimos. Porque además, ¿sabe qué pasa? Por suerte la fiscal alertó, porque si no esto se hubiera... Es decir, le digo que hasta el gobierno se salvó porque la fiscal alertó, más allá que el gobierno se enojó con la fiscal, porque si no, hoy esto era un escándalo todavía mucho mayor del que genera como discusión. No sé si... se iba a conocer igual, porque como es un proceso judicial abierto, público, digo, en algún momento, digamos, siempre... Bueno, en algún momento, sí, ya pero más tarde, más temprano. No, pero no creo que se hubiera consolidado sin tener antes a alguien que hubiera... No sé, bueno, pero igual estamos en futurismo con eso, tal vez usted tenga razón. Lo que digo es... como no hay de verdad un caso de corrupción y como definitivamente el presidente vino a cambiar y todo nuestro gobierno vino a cambiar esta situación de que los que vienen a gobernar vienen a agarrarse el botín del Estado para ellos y no para que los recursos de la gente vuelvan a la gente, como hicimos en la Ciudad de Buenos Aires, que de hecho gobernamos 8 años y tuvimos con un gobierno en contra que nos hacía la vida imposible y sin embargo tuvimos transparencia, tuvimos un gobierno que fue absolutamente, digamos, devolvedor de los recursos de la gente en obras y servicios y me parece que eso fue claro. Entonces, eso va a seguir siendo así, Nelson. Ahora va a ser difícil, porque con esto, le repito, en las encuestas esto está golpeando muy fuertemente. Sí, pero nosotros inclusive sus votantes, porque además ahora cuando se sabe lo de Maquear, lo de esto de las autopistas que va a surgir está surgiendo en estas horas, uno dice, tanto el presidente estaba ausente de esto, porque debe haber tenido cuidado desde el principio para decir, a ver en qué estoy involucrado, para rápidamente, como hizo en Chile. Yo lo reconozco y el presidente fue muy claro en la conferencia de prensa de la semana pasada, diciendo, la verdad es que en esto nos pasamos de largo algo que era muy importante, que era poner más luz sobre estos temas porque iban a ser temas de desconfianza. Entonces, creo que ahora, habiendo tenido esta situación tan complicada para el gobierno, creo que hemos tomado mucha conciencia del tema. Entonces ahora, como se ha propuesto hacer este protocolo y hacerlo con la oposición y hacerlo con los organismos de control, me parece que vamos a subsanar el problema, porque incluso vamos a diría yo, hacer como doble vuelta, ¿no? Ahora, en el tema. Le voy a decir una cosa, ¿sabe lo que se genera ahora? Ahora, yo creo que esto lo va a poner al presidente en una obligación de decir cuando venga de España, decir, mire, yo tengo participación en todas estas empresas. Es lo que va a requerir la realidad para saber en cuáles está los conflictos de intereses, sobre todo porque además la empresa del padre, de SOCMA, a quien yo he criticado mucho, hizo negocio con el Estado y viene precedida de una mala fama en muchos de esos negocios con el Estado. Bueno, pero por eso vuelvo a decirle, Nelson, yo creo que fue importante la reacción que tuvimos como gobierno de decir, nosotros no queremos que se rompa la confianza de la gente en este gobierno que vino justamente a cambiar estas cosas. Entonces, lo que vamos a hacer es ponerle mucha más luz y mucho más control a aquellas empresas o aquellas licitaciones o procedimientos judiciales que puedan tener alguna vinculación con empresas de la familia del presidente. Porque las empresas que tienen que ver con el presidente o las, digamos, las cuestiones económicas propias del presidente fueron puestas en un fideicomiso ciego, que eso está
totalmente fuera de discusión. Entonces, eso no se discute, pero al estar los hijos, el padre y demás, es un tema fuertísimo. Por supuesto, y yo creo que lo hemos asumido como tal, y como tenemos mucho interés, de verdad, Nelson, mucho interés en que la Argentina salga adelante, en que la Argentina sea un país desarrollado en 10, 15 años, o por lo menos que podamos decir, estamos casi, digamos, como un país de la OCDE en términos de normativas, en términos de confianza del inversor, en términos de reglas de juego, de previsibilidad. Estamos en una normalidad en relación con otros países, podemos competir por la inversión con otros países. Como nosotros queremos eso para generar trabajo para los argentinos, salir de la pobreza, hacer un país que sea, que tenga justamente confianza en las instituciones, la verdad es que vamos a trabajar seriamente para subsanar este problema. Van a tener que remontar una cuesta dura, ¿eh? Yo creo que lo vamos a remontar. Estoy muy confiada. Frente a esto. De lo que usted habló con el presidente y de lo que usted habló además con los ministros, porque además preocupó mucho que el jefe de gabinete, Marcos Peña, hubiera dicho, bueno, cuando vimos esto lo dejamos pasar, porque también habla de algo que está pasando ahí alrededor, de una minimización y de una falta de evaluación de lo que significaba esto como hecho de gravedad institucional, ¿no? Sí, yo creo que ese es el tema justamente que sí tenemos que evaluar. Digamos, las cuestiones no fueron cuestiones de corrupción, ni lo van a hacer, porque no vamos a tener cuestiones de corrupción, y yo estoy segura que no vamos a tener cuestiones de corrupción que estén ligadas a Mauricio Macri, ni a Gabriela Michetti, ni a ninguno de los que estamos tomando decisiones en el gobierno. Pero sí creo que tuvimos un error político, y cuando uno está gobernando, la política no, o sea, es lo más importante. Entonces, creo que en ese punto esta sacudida fue, me parece que como que nos despertó en algunas cosas que son de una sensibilidad que no podemos dejar escapar, y que no podemos decir, bueno, esto en realidad fue un error chiquito. Sí. No, fue un error importante, y me parece que estamos en pleno momento de superarlo. El otro día en la conferencia de prensa las preguntas fueron todas muy buenas. Uno de uno de los colegas que le preguntó, a la luz de esto, porque está el jefe de gabinete que dijo esto era una cosa que al pasar, el ministro de Comunicaciones, ¿el presidente sigue confiando en estos funcionarios que en algunos casos él calificó como sus ojos? Sí, yo creo que está bien que siga confiando en Nelson, porque también es cierto, y esto, así como asumo la responsabilidad que hemos tenido de habernos digamos, equivocado y de haber tenido falta de sensibilidad en esta cuestión, con lo importante que es que la gente siga confiando para que realmente podamos ir adelante. También debo decir que nosotros tenemos, el otro día le dije a mi equipo que se fijara a ver cuántas decisiones habíamos nosotros publicado en el boletín oficial, que no son todas las decisiones que toma el gobierno, porque hay algunas que son de los ministerios, que son de aplicación de política pública, que no salen en el boletín oficial, pero todas las que salen en el boletín oficial, desde que asumimos hasta ahora, son más de 1.700. Y la verdad es que son decisiones importantes. Hemos tomado decisiones que han puesto a la Argentina en otro lugar en relación con el crédito internacional, hemos tomado decisiones que tienen que ver con otro ordenamiento macroeconómico, que tienen que ver con que haya habido 800 empresarios españoles interesados en la inversión en la Argentina, con que haya habido con estas inversiones que yo intenté buscar en el mundo el año pasado y que fueron 2.000 y pico de millones de dólares que pudimos traer. Entonces, todo eso son decisiones que todos los días estamos tomando, y la verdad es que no es que tenemos cientos de decisiones en las que nos hemos equivocado. Creo que ha habido un montón de cosas en las que hemos hecho cosas muy bien. Me parece que está bien que el presidente le siga teniendo confianza al equipo, pero también le diga al equipo, como nos dijo, acá tenemos que parar con este tema y tenemos que tratar de tener el protocolo famoso para poder mirar estas cosas con más lupa, ¿no? Es un tema significativo que usted marca, porque efectivamente hay medidas que se han tomado y cosas que el gobierno ha hecho bien, pero lo que se ha hecho mal es muy significativo. Mire usted el tema del gas, el tarifazo con el gas, el tema de lo que pasó con el mínimo no imponible, que fue un error garrafal, lo que pasó estas semanas con la RT, con las jubilaciones, es decir, los errores que se ven son de mucho peso, de mucha significación, y sabe además que asombra, muy obvio, porque usted dice, pero esto, lo de los jubilados, ¿quién puede tomar esta medida sin decir, mirá, nos van a criticar de todas partes? Esto es lo que, digamos, como lo del correo, asusta y deja perplejo, porque son errores obvios, ¿no? Usted se puede equivocar en cosas más o menos grises. Estos son errores obvios. Nelson, yo no quiero minimizar las cosas que usted está diciendo y las asumo. Creo que sí, que estoy diciendo que son errores importantes, que son errores que nos han, digamos, justamente costado
en este momento la necesidad de tener que estar poniéndonos a hablar en todos lados de esto y tener que decir, bueno, vamos a hacer este cambio, este protocolo de transparencia aún mayor, un poquito, ir más allá aún de la ley y de lo que el control normal prevé en el Estado, porque queremos que esta confianza se recomponga si es que se ha lastimado en algún sector de la población. Pero también es cierto que yo que estoy todos los días en y le reitero, no quiero minimizar, pero yo que estoy todos los días en la toma de decisiones, en estas reuniones de coordinación que tenemos con el presidente, la verdad, Nelson, es que la complejidad que tiene el Estado argentino hoy, con una oposición que en algunos casos, no en todos, entiende que la Argentina necesita de diálogo constructivo y que tenemos que tener por lo menos 2, 3 años para poder volver a poner a la Argentina en un lugar más o menos razonable para volver a crecer. Hace 5 años que no crecemos. Con una situación del Estado que está absolutamente deteriorado, destruido, que no tiene productividad, que pagamos impuestos altísimos y la devolución en servicios y obras es mínima. Entonces, y que cuando uno tira de la frazada y quiere solucionar un tema, se le salen los pies. Y tira para este lado y se le sale un brazo. Y la verdad es que yo no quiero minimizar los problemas que hemos tenido, porque los hemos tenido y los tenemos que asumir y los tenemos que transformar en realmente crecimiento. Pero la verdad, Nelson, es que todos los días se toman decisiones y la verdad es terrible lo que hemos encontrado, digamos, en la Argentina. Vamos a ver, ¿no? por eso mismo llaman la atención. Usted puede equivocarse en cosas que nadie tiene clara. Estos errores cometió el gobierno son clarísimos. Es decir, la tenía todo el mundo claro de lo que iba a pasar con el gas, con el mínimo no imponible. No sé, lo del gas, a ver, repasemos lo del gas. Con el tema de la audiencia pública, que fue increíble. Sí, pero lo del gas... puede ser que el retraso en decir vamos a hacer la audiencia pública fue un poco tosudo, pero lo del gas, el problema real, que fue esas boletas disparatadas, esas facturas disparatadas que aparecieron en algunos lugares del país, tuvo que ver también con esto que yo le digo, que cuando los sistemas informáticos del Estado se pusieron a hacer correr el aumento que habíamos hecho, teníamos algunas de las facturas que eran un disparate el salto que pegaban. Por supuesto, pero por eso lo que quiero decir, no quiero volver sobre el caso, el error que le marco es un error obvio donde decía, bueno, hay que hacer audiencia pública. La situación económica es muy difícil, porque, digamos, la inflación no termina de bajar como el gobierno anuncia, sobre todo en lo que implica la canasta familiar de la gente, los despidos siguen. Hay un discurso del gobierno que habla de una recuperación que mucha gente no ve. Yo creo que para que realmente sintamos esos indicadores digamos, que están dando vuelta a la tendencia de caída, que sí existen, o sea, los indicadores son siempre los mismos, uno compara peras con peras, manzanas con manzanas, este gobierno tiene un índice que ha vuelto a ser creíble para todo el mundo, ponemos la verdad sobre la mesa, no decimos que la inflación es cualquier 5% o que no hay inflación, no decimos que la pobreza de la Argentina es menor que la de Alemania, decimos la verdad. Y eso, digamos, es difícil porque obviamente los indicadores no son nada lindos, ¿no? Bien. Ahora, es verdad que esos indicadores han cambiado de tendencia. La caída, digamos, que venía teniendo la economía todo el año pasado, está empezando a remontarse. Lo que usted dice también es verdad, que es que para que le llegue a la gente, y sobre todo a la gente que tiene menos ingresos y a la gente que tiene que hacer más esfuerzos para llegar a fin de mes, todavía está faltando. Ahora, la verdad es que nosotros estamos haciendo, Nelson, todo lo que creemos que es absolutamente necesario para que esto ocurra. Y la verdad es que algunos de los temas en los que nosotros dijimos que íbamos a ir bien y que íbamos a tener éxito, hemos tenido éxito, que no podemos dejar de verlos. Usted dice la inflación es verdad, no les llega, pero nosotros tenemos un indicador de inflación que dijimos lo vamos a bajar. Y ese indicador de inflación está bajando. El último semestre fue del 9%. Fíjese lo que está pasando este año. Enero estuvo de 1 y pico, febrero va a estar 2 y pico, porque el aumento de las tarifas es muy fuerte. Marzo va a tener aumento de tarifas y demás. Este es el tema de decir que a mí me preocupa cuando lo veo en el gobierno, porque falta entender lo que le pasa a mucha gente. Más allá que estos guarismos son menores al 5%, de que para mucha gente en el bolsillo, todo junto, es mucho más que el 2,5%. Pero sí lo entendemos, Nelson, porque primero que no lo negamos. Segundo, que toda
la cobertura social y la protección social que el gobierno ha desarrollado desde que está al frente de la gestión hasta ahora, ha crecido. Nosotros, es más, nos critican por derecha y los economistas más liberales diciendo que somos un gobierno que hace crecer el déficit y que no hace los recortes que tiene que hacer. ¿Por qué? Porque hemos decidido hacerlo gradualmente, justamente para proteger a la gente que tiene menos posibilidades de llegar a fin de mes. Y la verdad es que la tarifa, bueno, pero hemos aumentado la tarifa, la cantidad de beneficiarios de la tarifa social. Si uno realmente no puede pagar los aumentos, tiene la posibilidad de acudir a la tarifa social. Entonces, nosotros hemos previsto mecanismos para que la gente pueda estar cubierta socialmente. Alguna gente, sobre todo en la clase media y media baja, que está absolutamente desprotegida. Sí, y yo creo que, a ver, en las recorridas que hacemos en las provincias, yo me lo paso yendo a todos los lugares más vulnerables del país porque estoy trabajando mucho con el proyecto de Hábitat, que es un proyecto de ir a los 120 lugares más pobres del país y hacer cloacas, agua potable, trabajar con el asfalto, el cordón cuneta, la escuela del lugar, hacer que los chiquitos de ese lugar tengan un polideportivo como la gente. Y estamos haciendo eso, que también es un sistema de protección social que antes esa gente no tenía, ¿no? Claro, ahora, en este momento, junto con esto, que existe y es verdad, pero efectivamente hay un cambio de paradigma que necesita el país de generar trabajo. Mucha gente está con el temor a perder el trabajo, porque el trabajo, se han creado puestos de trabajo, esto es verdad, pero se siguen destruyendo puestos de trabajo. Miren lo que está pasando con Atanor en estos días. Entonces, cuando viene el discurso del gobierno de que nos estamos recuperando, ese sector de la población dice, pero me están mirando a mí, ¿saben lo que está pasando? Porque estamos diciendo las dos cosas. Estamos diciendo que es verdad que los indicadores que se usan en la economía, que los economistas van a saber mucho mejor que yo explicar con distintas visiones, porque algunos están evaluándolo mejor que otros, pero bueno, hay indicadores que son indicadores, ¿no? Como decía, peras con peras y manzanas con manzanas. Y digamos, y es verdad que algunos se están recuperando, pero también somos conscientes de que tenemos que estar todavía protegiendo y haciendo crecer la protección social. Usted sabe que armamos este mecanismo con la economía popular, con todas las asociaciones que tienen que ver con barrios de pie, bueno, y hubo una negociación, porque la verdad es que ahí se había acordado algo, los movimientos sociales dicen, no estamos recibiendo, bueno, lo vamos y se abre el diálogo de nuevo para ver cómo podemos ponernos de acuerdo. Uno de los problemas que está pasando, el anuncismo. Hay anuncios en muchos casos. Este es un ejemplo que usted pone muy bien, que también es poco entendible. Se llegó a un acuerdo que fue reconocido por todos y después no se cumple. Bueno, pero no, a ver, sí se está cumpliendo. Lo que pasa es que el nivel de... dicen que no. Sí, bueno, porque el nivel de rapidez y de a ver cómo... Sí, de dinamismo que los organismos quieren que la ley tenga, y digamos, en la ley que se acordó y el acuerdo al que se llegó tenga en la práctica, por ahí no es el que el gobierno puede hacer efectivo todos los días, digamos, ¿no? Entonces, obviamente, ¿pero qué hizo el gobierno? Volvió a escuchar y volvió a sentarse al diálogo. No es que dice, bueno, nos cerramos y no queremos hacer más nada en términos de protección social. Entonces yo lo que digo es, este es un gobierno que toma primero la realidad como es y no dice cualquier cosa. Los funcionarios, la verdad es que están diciendo las cosas como son y estamos poniendo los indicadores sobre la mesa como son. Luego estamos trabajando todo el santo día realmente con un compromiso con la cosa pública y no con nuestros bolsillos. Y luego tenemos, obviamente, las cosas que de acá nos van a seguir pasando, Nelson, porque yo creo que vamos a tratar de minimizar los errores, obviamente. Ahora, es muy delicado esto que usted dice, ¿sabe por qué? Porque hay un elemento objetivo. Hay gente de la política, el kirchnerismo quiere que les vaya mal. Esto está clarísimo y depende de que a ustedes les vaya mal para que el kirchnerismo pueda volver. Esto es tremendo, pero es la realidad. Digamos, estos errores terminan fogoneando a todo eso. Es decir, para los que ven este político, digo, pero ¿cómo no se dan cuenta de estas cosas que terminan generando un hecho de que mucha gente decía, yo había confiado, pero no confío? Ojo con este tema de la confianza. Por supuesto. Porque es fogón para los que quieren que les vaya mal a ustedes. Por supuesto, y a los primeros que nos duele es a nosotros, porque nos tiene que ir bien, porque nosotros estamos muy comprometidos con la Argentina, digamos. Creo que muchos de nosotros hemos dado muestras de que, sinceramente, tenemos un compromiso con lo público y con la gente, y sobre todo con los que menos tienen. Pero también es cierto, Nelson, que desde el primer día dijimos que no podíamos prometer cosas que no podíamos cumplir, que no íbamos a ser infalibles, porque definitivamente somos seres humanos y nos vamos a equivocar, y porque además, para poder gobernar en un país que tiene tan pocos instrumentos para hacer productivo su trabajo, porque la verdad es que nosotros nos quejamos de la productividad del sector privado, pero la productividad del sector público en la Argentina viene siendo muy pobre. Entonces, para poder remontar todo eso, también hace falta tiempo y hace falta
que por ahí, en algunos casos, nos tengamos que sacudir para poder crecer. Le doy otro ejemplo, de cosas que son increíbles. Este plan de transparencia de precios. La realidad lo que está significando es que el que tiene más, por eso cuando se dice es un gobierno para ricos, cabe, porque el que tiene más va a conseguir, a lo mejor ese precio puede pagar cash y tener un descuento. El que tiene menos, que tiene que pagar en cuota, le han aumentado todo. Entonces, mucha gente dice, no, está pasando el otro día, yo hablaba con el secretario de Comercio y la verdad que las explicaciones fueron muy insatisfactorias. Lo que la gente le dice, lo que pago en 12 cuotas lo tengo que pagar mucho más de lo que lo pagaba antes. Bueno, lo que a nosotros el equipo del Ministerio de Producción nos dice, yo lamentablemente ahí no puedo decirle... Sí, yo confío en el equipo de producción, que los planes de 12 y los planes de 18 cuotas están absolutamente controlados por el gobierno y que en ese caso no se han aumentado las cuotas. Pero además... la gente lo dice. Bueno, habrá que seguir mirándolo. Porque no hay posibilidad de control. Obviamente es imposible controlar. No pudo el kirchnerismo controlar, menos van a poder ustedes, por supuesto. Pero también es cierto que para poder también acompañar esa medida, para que la gente se sienta con la posibilidad de tener al Estado de su lado, los bancos públicos, por gestión del gobierno, porque también el gobierno en esto trabajó mucho, los bancos de la provincia, el Banco de la Ciudad y el Banco de la Nación, que son bancos que hoy están, digamos, con gobiernos que tienen que ver con nuestro signo político, todos definieron que sus propias tarjetas le permitan a la gente hasta 50 cuotas sin interés. Entonces, la gente puede acudir también a ese sistema del banco público que no sale muchísimo dinero, que al contrario sale menos que algunos bancos comerciales, y puede tener 50 cuotas sin interés. Le voy a decir una cosa, sería bueno que se lo explicara mejor, porque hoy como la mayoría tiene tarjetas de otro tipo, me pongo como cosas concretas porque me parece que este es el elemento, una de las cosas que usted lo escucha en la calle y se nota en muchos funcionarios, que le falta caminar la calle. Sé que usted la camina. Le falta, ¿vio cuando usted dice le falta caminar la calle? Es evidente, usted nota alguna definición que dice, pero no fue nunca al supermercado para ver lo que está pasando, y si fue, miró para otro lado. Bueno, estoy seguro que le pasa a usted cuando va a hacer las compras. Creo que sí, yo voy a hacer las compras, pero creo que, Nelson, que definitivamente yo veo todos los días... A ver, lo veo en las reuniones de coordinación, lo veo en las reuniones de gabinete, los veo en las reuniones de gabinete ampliado. Nosotros tenemos permanentemente contacto con el staff, digamos, con el equipo de gobierno y el gabinete. Y la verdad es que yo veo funcionarios hiper comprometidos. No, pero yo lo puedo saber, pero ¿sabe qué? Se nota. ¿Vio cuando usted, a veces, cuando usted tiene un gobierno en el cual tiene muchos CEOs, y no voy a decir esto despectivamente, sino descriptivamente, su realidad es distinta a la de la persona que, a lo mejor como usted, tuvieron el contacto con la calle distinto. Ojo, porque estos son mecanismos de pensamiento que a veces, sin ser o corruptos o perversos, están distantes de la realidad. Bueno, pero nosotros tenemos no solamente gente que viene de las partes más técnicas o más gerenciales del sector privado, trabajando en el gobierno. Tenemos un montón de gente que también, digamos, es gente que ha tenido, como usted dice, una vida de persona clase media común y corriente. Entonces, la verdad que yo creo que eso lo tenemos tal vez que compatibilizar mejor. Mucha de esa gente pero gobierno, hay una riqueza en eso. Yo no creo que sea una cosa mala, yo creo que es una riqueza, porque a veces... cuando la política se encierra en sí misma y no permite un aire de renovación con gente que por ahí viene con otra cabeza, con cuestiones de innovación, con medidas que a veces se han tomado en buenas prácticas que se han tomado en el sector privado que vienen bien para el sector público, me parece que también no se debe encerrar el gobierno en no tener este contacto. No, pero por supuesto, voy a ser muy concreto. Muchos funcionarios del gobierno dicen, llegamos a jefatura de gabinete y con Lopetegui y Quintana es muy difícil hablar de esta realidad política porque porque hay un concepto distinto, analícelo sobre un concepto distinto de percepción de la realidad. Yo creo que, no, definitivamente las trayectorias que cada uno de nosotros tenemos digamos, y las profesiones y la realidad en la que uno ha circulado, porque si bien el sector privado, si bien el sector público, obviamente que generan maneras de ver la realidad, recortes de la realidad, subjetividades diferentes, es obvio. Ahora, lo que me parece que ahí el presidente está haciendo con un liderazgo que me parece que hasta ahora ha sido muy efectivo, porque nosotros no nos olvidemos que tenemos detrás nuestro, para poder llegar al gobierno nacional, tuvimos una gestión de 8 años en la ciudad que fue muy exitosa, que acuérdese, Nelson, que los primeros 2 años fueron difíciles. ¿Por qué? Porque en realidad el acomodarse a una
primero acomodarse uno a la estructura nueva, pero además que la estructura nueva se acomode también al liderazgo, es difícil porque en la Argentina el Estado está vapuleado y el Estado ha sido deteriorado, maltratado, y todo eso lo tenemos que volver a poner en valor. Entonces, yo entiendo que usted quiere que nos vaya bien, Nelson. Le juro que con toda esta cosa que me lo dice, por la gente, no hay posibilidad de que al gobierno, un gobierno le vaya mal. Cuando criticaba al kirchnerismo, la gente del kirchnerismo creía que lo hacía por ideología. Uno lo hace porque quiere que le vaya bien al gobierno del turno para que a la gente le vaya bien. No, estoy segura porque además cuando la cosa es vehemente yo sé que es porque hay un compromiso, no porque hay una cosa insidiosa, sino al contrario, porque hay un compromiso con el país. Y los periodistas que están comprometidos con el país se preocupan y dicen, pero ¿cómo? Ustedes les tiene que ir bien. Bueno, pero lo que digo es que la gente tenga la tranquilidad de que nosotros somos conscientes de cuando tenemos algún problema, poder superar ese problema y ser mejores el día siguiente de que tuvimos el problema. Y que además las cosas que estamos haciendo tienen, en algunos casos, una muy buena efectividad y en otros casos no tanto. Pero me parece que vamos en un muy buen camino. Señora vicepresidenta, quiero decir este último comentario, porque hay cosas que el presidente va a tener que explicar. Yo la critiqué por el tema de la Fundación Suma. En una próxima le voy a preguntar sobre esto. ¿Cómo no? Sí, no lo quiero dejar mencionar, porque yo hice críticas que quiero repetir para que lo hagan. Hoy la realidad pasaba por esto que le está pasando a la gente. No hay ningún problema, cuando usted quiera. Vicepresidenta, muchas gracias. Gracias, Nelson. Después de la pausa, la economía dura con Ismael Bermúdez y Diego Falcone.